Estuvimos viendo todos estos domingos, primeros domingos del año, una serie llamada Impecables, ¿sí? Y eso es para vos y para mí. Y no es para que sea un conocimiento más que tengamos, sino que verdaderamente eso cale en nuestro corazón. Y nos preparemos, ¿sí? para ese día. ¿Se acuerdan? La base era Apocalipsis 19:7, que dice: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y la novia se ha preparado. Amén. ¿Empezaste a prepararte? Hola. ¿Empezaste a prepararte? Si el Señor viniese dentro de 5 minutos. 5. Y con la enseñanza que Dios nos trajo de prepararnos, vas a poder decir: Señor, lo tomé y lo puse por práctica en estos poquitos días que me diste, porque ya no viniste a buscar. ¿Puede venir el Señor dentro de 5 minutos? No. Mira, ahora faltan 4. ¿Está preparado? Porque puede pasar. Quizás dentro de 3. El Señor con voz de mando y de trompeta llame a su iglesia. ¿Estás preparado? Todos los días tenemos que vivir pensando eso. En cualquier momento suena la trompeta y Él llama a la iglesia. Pero mientras que eso no pase, yo me sigo preparando para las bodas, para encontrarme con el Señor. ¿Sabe? Y hay un versículo más, el versículo 8 del capítulo 19. Dice que a ella, a la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Dice: la iglesia se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Pues el lino de más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Hay un vestido que vamos a usar ese día que va a ser de lino fino, y eso representa las buenas acciones de la iglesia. Las buenas acciones de la iglesia, no de la institución iglesia, sino de vos y de mí, nuestras buenas acciones. Pero antes de seguir adelante con el tema, yo quiero hacer una aclaración. Quiero que leamos lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque vamos a hablar de un motor que empuja las buenas acciones, que se llama compasión. Y vos y yo como iglesia estamos para realizar sobre esta tierra buenas acciones, buenas obras. Dice la palabra que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Pero quiero que pongamos como base lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Querido, vamos a hablar de tener compasión y ser compasivos. Ese es el título de la charla de hoy. Ser compasivos. Tener la compasión de Dios. Pero eso nos va a empujar a hacer buenas obras. Y tenemos que tener en claro que esas buenas obras no son para salvación. Porque vos y yo somos salvos por gracia, es un regalo de Dios. Dios nos salvó a través de la cruz de Cristo, cuando Él nos suplantó en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en nuestro lugar, y murió y resucitó y venció la muerte. Por eso la iglesia puede vivir la gracia. Entonces cada buena obra que vos y yo hagamos son las que Dios preparó. Y el motor que nos lleva a hacer buenas obras, porque la buena obra, a mí me gusta hacer buenas obras conmigo. ¿A quién le gusta hacer buenas obras con uno propio? No, con uno mismo, no propio.
está bueno. Y encima pedirle al Señor que haga buenas obras conmigo. Y es ahí donde más intercedo para que Dios haga buenas obras conmigo, para que Dios tenga compasión conmigo. Pero en esta mañana, querido, tenemos que entender que cuando Dios dice que preparó buenas obras y tenemos que movernos y ser compasivos para llevarlas adelante, es porque vos y yo estamos en la tierra para mirar al necesitado de Dios. Dios nos dejó en la tierra con el único propósito de que podamos ser compasivos, que podamos tener la compasión que Jesús tuvo por vos y por mí. Hay mucha gente que necesita que Dios pueda llegar a ellos con su amor, su salvación, su restauración y con la gran regalo de tener la comunión a través de la gracia. Entonces, cada buena obra que hagas, cada vez que seas compasivo con alguien, cada vez que llegues de parte de Dios, acordate, es para dar gloria al nombre de Dios. Y no lo necesitas para ser salvo, porque sos salvo por pura gracia. Amén. Jesús había tenido un día complicado. Y si vemos la historia, venía de unos días complicados. Estaba cansado. Y había estado con los discípulos que habían venido reentusiasmados porque habían visto la mano de Dios, y Jesús se sentó y los escuchó. Y cuando terminaron, Jesús les dijo: vamos a descansar. Vamos a descansar. Dice que entraron en una barca y cuando llegaron al otro lado donde iban a descansar. Iban a descansar. Y cuando se bajaron de la barca, Jesús vio a la gente que lo buscaba. Cuando Jesús estaba por empezar su descanso junto con sus discípulos, vio a la gente que lo buscaba. Vio a la gente que tenía necesidad de Él. Tenía necesidad de su verdad. Venía siguiéndolo porque había escuchado lo que Dios puede hacer a través de Cristo. Y dice que cuando se bajó y los vio, aunque tenía las reservas para descansar, dice que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Y le dijo a los 12: muchachos, anulen la reserva. Hay que trabajar. Porque la compasión te lleva a priorizar la necesidad del otro. Jesús tuvo compasión de vos y de mí y priorizó tu necesidad y la mía, y dejó el cielo y vino a la tierra y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz, porque tuvo compasión de vos y de mí. El significado de compasión, y es el de la Real Academia, no es otra cosa. Dice: sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa, la compasión impulsa a una acción y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento o remediarlo o a evitarlo. Jesús vino a remediar tu vida y la mía. Y vino a evitarnos el dolor de la muerte eterna, porque tuvo compasión de vos y de mí. Y Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y si la cabeza es compasiva, ¿cómo tiene que ser el cuerpo? ¿Es por el barbijo o no? A ver el cuerpo, levante la mano. Si mi cabeza es compasiva, si mi cabeza tiene ojos de compasión, yo no puedo ser otra cosa más que compasivo.
Y en esta serie que terminamos de ver, estuvimos viendo el tema de la indiferencia, ¿no? El último punto que se vio, el de la indiferencia, y hablaba de las cosas que hemos perdido y del esfuerzo que a veces ponemos para buscarlas cuando tienen un propósito. Y también se mencionó cuando Dios le reclama a la iglesia de la Odisea y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, perdiste de cómo me amabas. Y entrando en nuestro tema, creo, querido hermano, que vos y yo como iglesia de Jesucristo tenemos que restaurar la compasión en medio nuestro. La compasión que nos lleva a dejar de mirarnos para mirar a otros. Dejar de mirar nuestra necesidad para mirar la necesidad de otro. ¿Compasivos? ¿Compasivos? No es opción, es naturaleza del Hijo de Dios. Y si yo estoy en Cristo, tengo que ser compasivo. ¿Saben? Y Jesús empieza a contar una historia un día. Y cuenta esta historia porque se le acerca a alguien que le hace una pregunta. Y Dios contesta la pregunta. Y Jesús contesta la pregunta con una pregunta. Porque a veces Él nos obliga y nos mete en situaciones que nos llevan a reflexionar. Porque a veces tenemos la respuesta y no la queremos encontrar. Estoy hablando de mí, si a usted es parecido. Dice que llegó un hombre y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Decime, maestro, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo lo voy a hacer para ganarme la vida eterna. Pero como leímos hace un ratito en Efesios, y el concepto de Dios no cambia, la salvación no es por acciones, no es por lo que yo pueda hacer. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, perdón. Para que todo el mundo tenga que reconocer que es salvo únicamente por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Jesús entonces le dice y lo confronta con una verdad que él conocía, pero que poco aplicaba. Cosas que muchas veces, eso se parece mucho a lo que me pasa a mí. Y no sé si se parece a lo que te pasa a vos. A veces hay cosas que conocemos y las conocemos bien, pero no son algo que se muestre en nuestras vidas, que se destaque en nuestras vidas. Jesús le dice: decime, ¿qué dice la ley? Y este hombre conocía la ley de entrada, se lo contestó rápido y dijo: acá me saco un 10. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. La vida tuya y la mía depende de cuánto amemos a Dios y cómo nos comportemos con el prójimo. Tener vida espiritual, tener comunión con Dios, está relacionado a mi amor hacia Dios y a mi amor hacia los hombres. La Biblia dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, es Juan el que está escribiendo y está hablando del amor de Dios en nosotros y nosotros en el amor de Dios. Y dice: si alguno dice que ama a Dios, ¿quién ama a Dios acá? Dice: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Vio qué diplomático que es Dios cuando escribe? Es mentiroso. Porque no se puede amar a Dios, a quien he visto, si no amo a mi hermano que lo estoy viendo. Por eso estamos hablando de la compasión hoy, que está vinculado en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo. Decí prójimo conmigo, a ver, decí prójimo. Prójimo. Sale medio raro ahí con el barbijo. Pero Dios,
Jesús en esta historia que estaba contando a este hombre va a hablar de esto y va a identificar y nos va a mostrar lo que significa el prójimo, quién es el prójimo y cuál es la actitud de compasión que tenemos que tener como hijos de Dios. Y le cuenta una historia porque Jesús es práctico, porque Jesús quiere que vos y yo entendemos. Por eso él hablaba de parábolas. Por eso hablaba con historias para que vos y yo entendamos, para que no nos queden dudas. Jesús es práctico y le empieza a decir, mira, te voy a contar algo para que entiendas. Y en esta mañana, estamos hablando para entender qué significa ser compasivo y qué significa el prójimo y amar al prójimo. Dice, te voy a contar una historia, ¿sabes? Había un judío que iba viajando de Jerusalén a Jericó. Y cuando iba por el camino, dice que un ladrón lo asaltó, lo robó. El ladrón hizo lo que hacen los ladrones. Y no era motochorro, no andaba con moto. No sabemos si era un burro chorro, no sabemos. Pero lo que dice la historia que Jesús cuenta es que el ladrón hizo lo de él y lo robó y se llevó la ropa y lo golpeó y lo dejó medio muerto. Lo dejó ahí al costado del camino. Esa es la historia. Ahí empieza la historia y ahí tenemos lo que es alguien, un hombre que ha sido herido, lastimado por un ladrón. Y empieza a contar Jesús y sigue contando Jesús en la historia algunas actitudes de cierta gente para que podamos distinguir quién es compasivo y quién es compasivo, quién no es compasivo, quién entiende lo que es amar al prójimo y quién no entiende qué es amar al prójimo. Y yo quiero que en esta mañana, querido, vos y yo, en esta necesidad que tenemos de rescatar, de volver a buscar y tener los ojos compasivos que Jesús tuvo y tiene, veamos cuánto tenemos que mejorar en esto, porque el ser compasivos, el hacer esta buena obra con el prójimo, es lo que nos prepara también para encontrarnos el día de la boda del Cordero y vestirnos de lino y fino y resplandeciente, que iba a ser las buenas obras hechas por todos los santos aquí en la tierra. Continúa la historia, Jesús contando, y en Lucas 10, 31, 32 dice, acuérdense, está este hombre judío que iba de camino, lo asaltaron, le robaron, lo hirieron y quedó medio como muerto, ahí al costado del camino. Y dice Lucas 10, 31 y 32, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Aquí hay dos, está nuestro personaje ahí herido, lastimado, víctima del ladrón, y hay dos que pasan cerca, pero deciden seguir en sus cosas. Deciden que lo que tienen que hacer ellos es más importante. Deciden que no pueden perder tiempo en atender a alguien. Deciden que quizás ya va a pasar otro que se va a hacer cargo. Y ellos pasaron de largo. Querido, dice Juan 10:10, para hoy, no para la historia que Jesús está contando. Dice Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Querido, hay muchos que han sido atacados por el ladrón de ladrones. A muchos que han sido atacados y cuyo el ladrón, el diablo, ha cumplido su propósito, que es hurtar, matar y destruir.
Y le ha robado a la gente, le ha robado la esperanza, le ha robado la paz a través de distintas circunstancias. Frente a eso de que hay gente que ha sido asaltada por el diablo, que ha sido herida. Hay mucha gente herida, lastimada por acciones de padres, hermanos, amigos, compañeros. Hay gente que ha pasado por situaciones tremendas en la vida y hoy están heridos y se sienten muertos a la orilla del camino. El ladrón viene para eso. Si te toca un ladrón, Dios te guarde de esto, lo que va a hacer te va a robar. No te va a decir que necesita. Porque es su propósito. Y el propósito del diablo, querido amigo, no es asustar a la gente haciendo ruidos en una casa. El propósito del diablo no es asustar a la gente con cosas raras y difíciles. El propósito del diablo es matar espiritualmente a las personas. Pero levanta la manito. Dios te tiene a vos y me tiene a mí aquí en la tierra. No porque nosotros podamos hacer algo, sino que teniendo la compasión de Dios, vamos a poder llegar a cada corazón, llevando el mensaje de Dios. Sigue la historia. Lucas 10, 33, 35. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Y se las vendó. Y luego subió el hombre a su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Jesús está hablando del prójimo y de la compasión. Y acá este hombre, este samaritano, este hombre que por naturaleza era enemigo de los judíos. ¿Se acuerdan que el que estaba herido y medio muerto era un judío? Y este hombre dice que vio, igual que los otros. Pero hay una gran diferencia. Este hombre vio con ojos compasivos. Este hombre vio como Dios ve a los que nos rodean. Y vio, y dice que eso que vio le despertó la compasión, este deseo, este sentimiento de dolor por la situación del otro que impulsa a que yo haga algo por esa situación. Dice que vio. Querido, hace falta que vos y yo salgamos a ver con los ojos de Dios. Somos la iglesia y necesitamos ver con los ojos de Dios y ver a la gente y ver a la sociedad y ver a las familias y ver a lo que nos rodea como Dios los ve. Y Dios no los ve como para juzgarlos y castigarlos. Dios los está viendo necesitados de Él. Dice que este hombre cuando lo vio se acercó. Mire, una cosa que no hizo fue discriminar. Una palabra que está de moda. Y que yo uso muchas veces. No discriminó, no le preguntó: a ver, mostrame tu documento, de qué nacionalidad sos, porque por tu ropa, por tu cara, me parece que sos judío. Y la Biblia dice que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí, se odiaban, eran enemigos.
Pero este hombre tuvo ojos de compasión. Y el dolor de esa persona estuvo por encima de todas las cosas. La necesidad de esa persona estuvo por encima de todas las cosas. Porque fue lo que Cristo hizo por vos y por mí. Cristo no murió por vos y por mí cuando éramos hijos de Dios. Dice que murió por nosotros cuando éramos enemigos. Tuvo compasión de nosotros cuando por naturaleza éramos enemigos y se acercó a nosotros. Fue otra cosa que este hombre hizo, se acercó. No se encerró en su casa, no se encerró en sus problemas, no se encerró en sus situaciones, se acercó al necesitado. Jesús se acercó a vos y a mí. Jesús cuando estuvo en esta tierra se acercó a prostitutas, se acercó a leprosos, se acercó a los que cobraban impuestos, a los publicanos. Fue a comer a la casa de Zaqueo y Zaqueo estaba con toda la banda de sus amigos. Y cuando alguien le preguntó, Jesús, ¿qué estás haciendo entrando a la casa de un publicano, a la casa de alguien que nos está robando? Y él dijo, yo no he venido a buscar sanos, yo vine a buscar enfermos. Y cuando viene a buscar enfermos, movido por la compasión, no hace distinción. Y te salvó a vos y me salvó a mí. Y se acercó a tu problema, se acercó a mi problema. Y cuando éramos enemigos, dio su vida por nosotros. La compasión me lleva a acercarme, a estar cerca, no solamente ver. Pero dice otra cosa, dice que lo cargó en su burro. Él antes iba en el burro. El que caminaba era el burro, él iba cómodo arriba del burro. Pero la compasión lo llevó a pensar en el otro y dijo, ¿yo puedo caminar? Él está casi muerto. Lo pongo en el burro. Dio de su comodidad porque la compasión lo impulsó a hacer eso. Se puso incómodo. Pero saben, la compasión lo había llevado a hacer algo y a dar algo, porque tenía para dar lo que hacía falta. Dice que cuando estaba herido, enfermo, dice que lastimado, dice que se arrimó y le sanó las heridas. Y se las sanó con vino y con aceite de oliva. Se las sanó con vino y aceite de oliva. Y dice que se las vendó. No solamente lo sanó, dice que se las vendó. No, vamos a cuidar la herida, que no se vuelva a infectar. Querido, usó lo que tenía. Él tenía vino y tenía aceite. Para que Dios pueda usarme para mostrar su compasión, yo tengo que tener para poder dar. El vino representa la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario por vos y por mí. El aceite representa en la palabra el Espíritu Santo. Y cuando este hombre se acercó y le dijo y vio sus heridas, dijo, usó vino y usó aceite. Querido, cuando vos y yo seamos movidos por el Espíritu Santo para ejercer compasión, hay solamente dos cosas que tenemos que usar. Es la restauración a través del poder de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario y la unción del Espíritu Santo. Es lo que sana, es lo que levanta, es lo que restaura, es lo que vos y yo tenemos que usar cuando estamos ejerciendo compasión de parte de Dios con los que están necesitados. Otra cosa que hizo este hombre, asumió un compromiso. No solamente se acercó, no solamente tuvo compasión y dijo, pobrecito. A mí me pasa, a veces uno va con el auto, ve cosas y dice, pobrecito, pobre gente, pero no pase de ahí.
La compasión no es eso, no es solamente ver lo que pasa. La compasión es acercarse, la compasión es llevar la solución de parte de Dios. Y Dios te tiene en la tierra, a vos y a mí como iglesia, para que hagamos eso. Hay muchos hermanos, por la gracia de Dios, que la compasión de Dios es su característica. Que dan de lo de ellos, que no importa su comodidad, porque están siguiendo el ejemplo de los ejemplos, que es Cristo. Iglesia, Dios te llama a prepararte para encontrarte para ese día excelente de la boda del Cordero, para que podamos decir: nos hemos preparado y estamos vestidos de lino y fino y resplandeciente, porque hemos llevado adelante las obras que Dios nos pidió que hiciésemos, impulsados por el motor de la compasión. Dice Efesios 2, 8 y 9. Están todos muy serios, están acá, ¿sí? Efesios 2, 8 y 9, mire. Perdón, Efesios 2, 10. Efesios 2, 10. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Iglesia, son la obra maestra de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo para que vos te pongas contento. Dice que somos hechura de Dios, dice la otra versión. Dios nos hizo. Dios nos hizo. Ahora, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Vos y yo podemos pararnos y decir: tengo una nueva vida. ¿Se acuerdan que habíamos leído ahí en Juan 10:10 que el propósito del ladrón es venir a hurtar, matar y destruir? Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Dios no quiere que tengas una vida mediocre. Dios quiere que tengas en Cristo Jesús una vida en abundancia que no se mide con el capital económico que tenés. Se mide cuánto de Dios tenés para tener una vida abundante. Dice: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? Nos creó con un propósito. Decirle al de al lado: yo tengo un propósito. Decirle al de al lado: mira, quisiera, mira, si pudiera me bajaría un cachito así a sacudirte. Somos creados con un propósito. El de venir todos los domingos a la iglesia, a una sola de las reuniones. Y cuando empiece el discipulado, estoy en el discipulado. Y hasta que capaz que doy el diezmo y la ofrenda. No, querido. El venir a la iglesia, el ser parte de la iglesia, es consecuencia, tiene que ser el resultado de lo que Dios hizo. Que quieras aprender, tiene que ser porque querés aprender más de Dios, querés ser su discípulo. Y que ofrendes es porque querés honrar a Dios con tus bienes. Porque es eso lo que dice la palabra. Fuimos creados con un propósito, dice: a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Estas cosas buenas que Dios preparó es que vos y yo pensemos en nuestro prójimo, que vos y yo tengamos compasión del prójimo, que vos y yo hagamos como hizo este buen samaritano, que no tenía ninguna obligación. Vos y yo sí tenemos obligación de ser compasivos, porque nuestro Salvador es compasivo, porque nuestro Dios es compasivo. Tu propósito y el mío es ser compasivo aquí en la tierra. Y para terminar, quiero que ponete de pie, por favor.
quiero que me prestes 5 minutos de atención. Jesús va a terminar el diálogo con este hombre, con este que vino a preguntarle, con este conocedor de la ley, con este religioso. Y Jesús le desarmó lo que era la religión, porque le dijo: no se trata de cumplir, se trata de amar. Y terminó de contar la historia. Jesús le habló del buen samaritano, lo que habían hecho el sacerdote y el levita, y le hace una pregunta. Lucas 10, 36 y 37. Dice: ahora bien, Jesús es el que está hablando y el que está preguntando. ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. ¿Cuál te parece? Después de la historia, porque después que Dios nos da una palabra, hace falta que lleguemos a una conclusión y entendamos para qué vino esa palabra. Dios no habla por hablar. Si Dios te habla algo, te lo habla con un propósito. Y hace falta que yo le pida a Dios discernimiento para entender lo que Dios me quiere decir, para poder crecer en la comunión con Él. Dice: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que ha sido el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre le contestó: el que mostró compasión. El que mostró compasión. No el que declaró compasión. No el que dijo que sabía lo que había que hacer. El que demostró. Me gustó, Luli dijo hace un ratito, que como iglesia tenemos que ser la expresión de Cristo. Algo así dijiste, ¿no? Querido, cuando vos y yo somos compasivos, dejamos de mirarnos y miramos la necesidad del otro, del que está cerca o el de que está lejos, nos acercamos, estamos demostrando la compasión de Cristo. Porque vos y yo vamos a llevarle a Cristo. Dice: el que mostró compasión. Preste atención, querido hermano, y quiero que esto lo guarde y esto lo atesore en su corazón. Este es el punto principal de la conversación de hoy. Dice: entonces Jesús le dijo: así es. Jesús le dijo: en teoría te sacaste 10. Jesús le dijo: contestaste bien. Jesús le dijo: lo que dijiste es cierto. El que ejerce compasión es el prójimo. Es el que está cumpliendo el segundo mandato en el que se resume toda la ley. Uno es amar a Dios con todo nuestro corazón y el otro es amar al prójimo como a mí mismo. Cuando yo tengo compasión, estoy cumpliendo la ley de Dios. Porque la compasión es manejada por el amor y la compasión es el motor que impulsa a que yo muestre la gracia de Cristo Jesús. Así es. Todos hoy sabemos que hay que ser compasivos. Todos hoy sabemos que Jesús es compasivo. Todos sabemos que Dios tuvo compasión de nosotros. Ahora dice Jesús en esta mañana, te lo dice a vos y me lo dice a mí. Me lo dice a mí, te lo dice a vos. Se lo dice a la iglesia. Ahora. No mañana. No cuando sea grande. No cuando tenga cierto capital o ingreso.
no cuando me haya recibido. Ahora. Esto de empezar a prepararse para vestirse de lino fino, que son las buenas acciones para el día de la boda del Cordero, empieza ahora. Dice ahora, ve y haz lo mismo. Iglesia, lo que Dios nos está diciendo hoy es que tenemos que ser los buenos samaritanos de la gente que tenemos alrededor. Tenemos que ser los buenos samaritanos de los que nos conocen y de los que no conocemos. Porque estaría haciendo mal si practico la compasión hacia afuera y no tengo compasión en casa. Padres, madres, fíjense si en su casa no hace falta compasión. Porque sin querer a lo mejor estoy hiriendo, estoy lastimando, estoy quebrando, estoy quitando las ganas de vivir. Esposos, esposas, fíjense si no hay que replantearse la necesidad de tener compasión y pensar en la necesidad de mi esposo y de mi esposa y dejar de pensar en mi sola necesidad. Hay que sanar heridas. Iglesia, Cristo te dejó en la tierra para que con el poder de la sangre de Cristo y en los méritos de Él y el obrar del Espíritu Santo sanemos heridas causadas por el ladrón de ladrones. Ahora ve y haz lo mismo. Ahora. Este buen samaritano no pensó ni buscó y dijo, ¿a dónde habrá uno herido para que yo vaya? Él estaba caminando, estaba en su hacer diario, estaba en su camino, estaba en lo que tenía que hacer y Dios le cruzó un necesitado y ahí le apareció la compasión de parte de Dios y actuó y llevó el poder de la sangre de Cristo y llevó la unción del Espíritu Santo. Querido, mañana cuando se te cruce uno, que vos digas, ¿por qué vino? Si yo estaba ocupado, estaba yendo hacia las buenas obras que Dios preparó de antemano, es que vos y yo atendamos al que Dios nos cruce, porque nosotros quizás estamos viendo una sonrisa, pero atrás de la sonrisa hay un corazón herido. Hay mucho dolor y hay deseo aún de dejar de vivir. Y no fue casualidad que te encontraste con Él. Es Dios el que te lo puso delante para que por amor, ejerciendo compasión, al tener discernimiento y ver lo que hay en su corazón, puedas hablar de los méritos de la sangre de Cristo y del poder del Espíritu Santo para restaurar, para sanar y para dar vida. Padre, gracias. Gracias. Porque tuviste compasión de cada uno de nosotros. Padre, gracias porque Cristo se acercó, Él vino a la tierra. Gracias porque Cristo tuvo compasión y dejó su comodidad de gloria en el cielo para venir a la tierra y ser simplemente el hijo de un carpintero. Gracias, Padre, porque nos bajó de la cruz y se puso Él en la cruz en nuestro lugar. Ayúdanos, Padre, a tener ojos compasivos. Ayúdanos, Padre, a no tener temor a acercarnos al necesitado. Ayúdanos a no discriminar. Señor, vos no hacés acepción de personas. Ayúdanos a que seamos igual a vos y no miremos a quién le podemos hacer bien. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amada iglesia,
Abrí nuestros ojos, Señor. Permitínos ver la verdad que hay a nuestro alrededor, para que no solamente nosotros disfrutemos de la vida en abundancia, sino que movidos por la compasión, llevemos la vida abundante de Cristo a aquellos que están como muertos. Padre, gracias por una nueva oportunidad, Señor, de poder ser más parecidos a Cristo y de entretejer con buenas obras el vestido que como tu amada usaremos el día de la boda del Cordero. Te alabamos, Señor. Ayúdanos a ser como vos. Ayúdanos, Padre. Te alabamos.